Bueno, vamos a explicar la ley de Ohm de manera sencilla. Hay mucha gente que se la aprende de memoria, no la comprende, pero el que no sea capaz de comprenderla también la puede aplicarla porque se puede acordar mediante el famoso triángulo de V es igual a I por R. El triangulito este yo siempre se lo explico a mis alumnos, es muy fácil. Si queremos saber a qué es igual V, pues decimos V es igual a I por R. V es igual a I por R. Si queremos saber a qué es igual I es igual a V entre R. I es igual a V entre R. Y si queremos saber a qué es igual a R es igual a V entre I. R es igual a V entre I. Pero como mis alumnos no se conforman con eso, pues yo les voy a explicar, también para los que están enfermos y están en su casa, qué significa la ley de Ohm. La ley de Ohm quiere decir que la intensidad es directamente proporcional a la tensión, inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Esa es la fórmula, una de las fórmulas que, como veis, tenéis aquí. ¿Qué quiere decir que la intensidad es directamente proporcional a la tensión, inversamente proporcional a la resistencia? Quiere decir que si yo tengo una pila y hago un circuito con una pila que siempre es la misma pila, por ejemplo, una pila de 9 voltios, y voy cambiando la resistencia, por ejemplo, pila de 9 voltios, y yo tengo una resistencia a medida, si cambio esa resistencia, aquí obtendré una intensidad que puedo medir con un amperímetro. Pues bien, si yo tengo una pila aquí, que tengo una resistencia aquí, imaginemos supuestamente que si tuviera una resistencia, pudiéramos poner una resistencia pues de 1 ohmio. Pues en ese caso, por aquí habría una intensidad de 9 amperios. Porque V es igual a I por R. Pero no porque yo lo quiera hacer así, sino que se daría eso. Si yo tuviera una resistencia de 1 ohmio con una pila de 9 voltios, yo en la lectura del amperímetro observaría que pasa 9 amperios. Pero a medida que yo vaya a ir poniendo una resistencia más grande, aquí el número de amperios van a ir disminuyendo. Por ejemplo, si yo pongo, dejando la misma pila, pongo una resistencia que sea el doble de 1, por ejemplo 2 ohmios, ahora me va a salir que la intensidad va a ser la mitad, pero no porque yo quiera 4,5 amperios, sino que si yo lo hago y lo miro, voy a obtener que eso es así, ¿entendéis? Por ejemplo, si yo pongo el triple con la misma pila de 9 voltios, yo pongo una resistencia que sea de 3 ohmios, la intensidad va a ser la tercera parte que tenía aquí. ¿Por qué? Porque la resistencia es el triple. Voy a tener una intensidad de 3 amperios. ¿Vale? Claro, como veis siempre se cumple que 3 por 3 son 9. 1 por 9 es 9, 4 por 5 por 2 son 9. Si yo, por ejemplo, pongo con la misma resistencia de 9 voltios, o sea, perdón, con la misma tensión, pongo una resistencia, por ejemplo, de 9 ohmios, ¿qué intensidad voy a tener? 1. 3. 1 amperio. ¿No ves lo que yo he dicho? Has dicho 3. 1 Yo he dicho amperio. A ver, ¿qué es lo que estoy demostrando? Hoy la fórmula. Estoy demostrando que en la misma proporción que voy aumentando la resistencia, va disminuyendo la intensidad. Por eso, la resistencia y la intensidad son inversamente proporcionales. Dejando siempre la misma pila, la misma tensión. Es decir, cuando aumento la resistencia, esto me da más pequeño. Si pongo esto el doble, esto me da la mitad. Si pongo esto a la mitad, esto me da el doble.
Y por eso esto se escribe así. Sin embargo, la intensidad y la tensión son directamente proporcionales. Por ejemplo, si yo ahora cojo y voy poniendo, cojo un circuito y voy poniendo cada vez pilas más grandes y dejo la misma resistencia, pues veré que la intensidad es mayor. Es decir, si por ejemplo tengo pilas de 1,5 voltios. 1,5 voltios de tensión. Tengo una resistencia, por ejemplo, vamos a poner una resistencia de 2 ohmios. Supuesta resistencia de 2 ohmios, porque las resistencias son mucho mayores, pero para que lo entendáis fácilmente. ¿Vale? Pues la intensidad que voy a tener aquí, ¿cuál es? Diferencia de potencial partido por R. Bueno, vamos a poner una pila más grande, porque si no, vamos a poner una pila de por lo menos, si no vamos a poner una resistencia más pequeña, de 1 ohmio. Es que 1 ohmio resulta poco. 2 ohmios, y aquí vamos a poner una pila de 4. Me voy a inventar una pila porque las pilas son normalmente de 1,5, de 3, de 4,5 o de 9. Pero yo, para que resulte más fácil, me voy a inventar, porque yo en una fuente de alimentación puedo poner una corriente continua de la tensión que yo quiera, y yo me voy a imaginar ahora que pongo efectivamente una pila de una tensión de 4 voltios, ¿vale? Una tensión de 4 voltios me va a dar una intensidad aquí de 2 amperios. ¿Vale? Si yo pongo una pila de doble, pongo una pila de 8 voltios, manteniendo la misma resistencia de 2 ohmios, voy a tener, aquí tengo el doble de tensión, la pila es el doble, aquí voy a tener el doble de intensidad. 4 amperios. Si hacéis la fórmula, comprobaréis efectivamente que os da, pero os da porque la fórmula se ha obtenido observando que cuando yo pongo una pila que es el doble, aumento al doble la tensión, aumenta el doble la intensidad. Si yo aumento al triple la tensión, por ejemplo, pongo aquí 6, o sea, por ejemplo, 12 voltios, 4 por 3, pues voy a poner, si dejo la misma resistencia de 2 ohmios, veréis que del mismo modo que aquí, esto es el triple, 3 por 4, 12, aquí me va a dar también 3 por 2, el triple de la intensidad inicial. 6 amperios. Si pongo una que es el doble, me da doble. Si pongo una que es el triple, una pila que es el triple, me da el triple de intensidad. Si pongo una pila que fuera 10 veces mayor, por ejemplo 40 voltios, una pila, una fuente de alimentación, obtendría una intensidad 10 veces mayor, con la misma resistencia de 2 ohmios, ¿vale? Yo tendría una intensidad de 20 amperios. ¿Vale? ¿Por qué? Porque son directamente proporcionales. Entonces decimos que la intensidad es directamente proporcional con la tensión, e inversamente proporcional con la resistencia. Y de ahí sale la fórmula. Eso es todo. Si alguien se dio cuenta que cuando tú tenías un circuito y ibas aumentando la misma pila y dejaba la resistencia, la intensidad aumentaba proporcionalmente. Sin embargo, si tú dejabas la misma pila y ibas aumentando la resistencia, la intensidad disminuía proporcionalmente. ¿Os habéis enterado? Sí. Bueno, porque ya no se me olvide. Corto. Y ahora, sí, podemos cortar.